Las sanciones por no declarar renta de los años anteriores al 2016 deben calcularse conforme a los cambios que introdujo la reforma tributaria, el artículo 643 del Estatuto Tributario. Miren, el artículo 643 es una norma de procedimiento tributario. El título de ese artículo es sanción por no declarar y ese artículo fue modificado con el artículo 284 de la ley 1819. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese artículo 643, ¿sí?, del Estatuto Tributario relacionado con sanción por no declarar es una sanción que solamente liquida la DIAN. Esa sanción del 643 nunca se la autoliquida el propio contribuyente, ¿ok? La sanción por no declarar es una sanción que solamente liquida la DIAN. ¿Y cuándo la puede llegar a liquidar la DIAN? Cuando la DIAN persigue a un omiso, ¿sí?, porque la DIAN puede perseguir a los omisos que no han presentado las declaraciones tributarias que han estado obligados a presentar. La DIAN tiene hasta 5 años para perseguir una X declaración tributaria si usted no la ha presentado estando obligado. Entonces la DIAN, por ejemplo, en cuanto a declaraciones de renta, una declaración que no le hayan pasado 5 años desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar, una declaración del 2012, por ejemplo, que se vencía en el 2013, la DIAN tiene hasta el 2018 para exigírsela. Una declaración del 2011 que se vencía en el 2012, la DIAN tiene hasta el 2017 para exigírsela. Eso es lo que dicen los artículos 715 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces, primero la DIAN persigue a los omisos que no han presentado sus declaraciones. La DIAN tiene hasta 5 años para exigirle una X declaración que no ha presentado, estando obligado a presentarla. ¿Qué sucede? Primero la DIAN los emplaza, o sea, como que les dice, usted está obligado a declarar, presente usted mismo su declaración. Si el contribuyente lo emplazan, lo persiguen por una declaración que está obligado a presentar y no la ha presentado, la DIAN está actuando dentro de los 5 años que tiene para hacerlo. Y la DIAN lo emplaza, o sea, lo obliga a que presente la declaración. Cuando el contribuyente va a presentar esa declaración extemporánea, y lo va a hacer después de un emplazamiento, después de que lo obligan, el contribuyente se tendría que liquidar la sanción de extemporaneidad del artículo 642, esa sí se la liquida el propio contribuyente, 642, sanción después del emplazamiento. Pero si el contribuyente insiste en no declarar, a pesar de que la DIAN lo emplazó, a pesar de que la DIAN lo obligó, entonces la DIAN actúa y la DIAN le hace una liquidación oficial, y en la liquidación oficial es cuando ya le impone la sanción por no declarar. Esa sanción por no declarar del artículo 643 ya la liquida solamente la DIAN. Listo, solamente la DIAN. Si van a llegar a ese caso en que el contribuyente no quiere declarar y van a esperar hasta que la DIAN le haga la liquidación oficial y le imponga la sanción del 643, pues entonces, si la DIAN le va a hacer liquidaciones oficiales ahora en este 2017, es obvio que la sanción por no declarar que le va a imponer es la que diga el artículo 643 después de ser modificado con el artículo 284. O sea, las normas de procedimiento tributario se aplican con la versión que tengan vigentes en el momento en que actúa el contribuyente o en el momento en que actúa la DIAN. Si la DIAN en este año 2017 le va a hacer una liquidación oficial y le va a imponer la sanción del 643, pues se las va a imponer con la versión con que haya quedado la norma en estos momentos en que la DIAN va a actuar. Si el artículo 643 fue modificado con la ley 1819, recuerden que el artículo 643 fue modificado para agregarle unos incisos especiales para unas declaraciones tributarias que no tenían definida su respectiva sanción por no declarar. Pero en cuanto a sanción por no declarar relacionada con una declaración de renta, el numeral primero no cambió. El numeral primero sigue diciendo lo mismo antes y después de la ley 1819, y dice que la sanción por no declarar, que insistamos, solo la va a liquidar la DIAN. Cuando ya llega la DIAN al punto de hacer una liquidación oficial, estas sanciones del 643 solo las liquida la DIAN. El numeral primero dice que para una una declaración de renta, la sanción por no declarar que liquidaría la propia DIAN dice, en el caso de que la omisión se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponde a la declaración no presentada, o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Entonces, esos son los criterios con los que la DIAN impondría una sanción por no declarar, ¿cierto? Y este numeral primero no cambió con la ley 1819, ha sido el mismo en todos los años.